menos B, o que A entre B sea lo mismo que A por 1 entre B. Es decir, estamos cambiando lo que es la resta por una suma, la división por una multiplicación, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos exponentes, o más bien cuando tenemos raíces. En este caso, las raíces, pues incluso de manera directa, se convierten en exponentes, ¿no? Esto es, digamos así, a la 1 entre n. Entonces, tenemos aquí un compendio de operaciones inversas, operaciones contrarias, que en realidad, a final de cuentas, pues es básicamente hacer lo mismo. Solamente que tomando en cuenta una extensión de lo que serían los números, ¿no? Extendemos a los naturales a los enteros luego los extendemos a los racionales, y de los racionales pues pasamos a los números reales por completo, ¿no? Incluso a los números complejos más adelante. La idea que maneja el teorema fundamental del cálculo es que ahora la integral y la derivada son de alguna forma operaciones también inversas. Y resulta que las podemos utilizar para entonces representar a una a través de la otra. ¿De qué manera? Por ejemplo, la primera parte del teorema fundamental del cálculo, porque viene en dos partes. De hecho, aquí debería traer alguna pequeña notita que nos dijera parte 1. Es la integral. Resulta que la integral ya definida, así como la hemos venido calculando nosotros a partir de sumas superiores, sumas inferiores, ya incluso vimos algunos métodos numéricos para calcular integrales, el método del trapecio y la regla de Simpson. Resulta que podemos prescindir de todas esas reglas que son bastante pues complicadas, bastante tediosas en algunos casos, siempre y cuando tengamos una antiderivada. Aquí hay algo muy importante. Para empezar, tenemos f una función continua en un intervalo cerrado AB. Y f mayúscula una antiderivada de f. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que si nosotros derivamos f, obtenemos f. Si derivamos f mayúscula, obtenemos f minúscula. Eso es lo que significa que sea una antiderivada. De alguna manera ya las hemos manejado a partir de lo que son las fórmulas de integrales. Ya vimos que de alguna manera se pueden obtener a partir de esas, a partir de invertir el proceso de derivar una función, ahora lo que le llamaríamos una antiderivada. Por eso le llamamos así de hecho, ¿no? También. Y entonces lo que pasa es que prescindimos completamente de lo que son cualquier tipo de sumas. Ahora bien, la demostración del teorema fundamental del cálculo tiene que ver con ese tipo de sumas. A final de cuentas, no podíamos saltarnos todo lo de las sumas de Riemann sin utilizarlas para utilizar directamente el teorema fundamental del cálculo. Las necesitamos, es una parte fundamental en la demostración de este teorema. Aquí, además, hay un pequeño problemita que vamos a solucionar ahorita, que por las prisas, luego no ve uno todos los teoremas, pero en esta ocasión sí necesitamos ver este teoremita de aquí, que es el teorema del valor medio. Es el teorema del valor medio para derivadas. Resulta que también tenemos un teorema del valor medio para integrales, pero ese realmente no nos interesa mucho ahorita. Lo que sí nos interesa es esto, teorema del valor medio para derivadas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere decir el teorema del valor medio? Nosotros, considerando la notación que tenemos aquí con esta F mayúscula, vamos a suponer que F es, de hecho, básicamente las mismas suposiciones que antes. F es continua en el intervalo de A a B. Lo que nos dice este teorema del valor medio es que resulta que aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, digamos, una F por acá. Por acá tenemos a la A, por aquí tenemos a la B. Bueno, esto es entonces F de A, perdón, mayúscula, aquí. Y por aquí tenemos F de B. ¿Alguien me puede decir, en este caso, bueno, déjenme checar. Sí, así está bien. En este caso,
¿qué representaría según esta notación f de b menos f de a entre b menos a? ¿Qué representa en este caso? Es el límite, ¿no? No, No es una aquí todavía pendiente. no hay límites. Así como tal, ¿qué representa esto? La demostración que vamos a hacer no es como tal una demostración, pero lo que buscamos es saber de dónde viene, cómo es que se nos ocurre decir semejante, pues en principio, barbaridad, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que la derivada, en un punto, existe un número dentro del intervalo, de tal manera que la derivada en ese punto es exactamente este cociente. Pero vamos a recordar, este cociente, al menos en este intervalo aquí, en esta función, ¿qué significa? No es la pendiente Así es, la pendiente de qué recta. de la recta tangente. No, no es de la tangente exactamente. Ah, porque ¿De sería qué la recta sería? es- Secante. No, no, sí es la recta, la pendiente de Claro. una recta, pero ¿qué recta? Aquí, por ejemplo, del dibujito. Mm, Utilicen el dibujo. Vamos a poner un poquito más grandes los puntos, porque de hecho los vamos a necesitar. Aquí estos, por ejemplo. Aquí a lo mejor hacer esto bien, punteado. Entonces, aquí, a ver, que se vea bien como punto. ¿De qué recta en ese dibujo? Bueno, aquí no hay ninguna recta, ¿no? Salvo las rectas auxiliares. Pero ¿de qué recta es pendiente este cociente? F de B menos F de A entre B menos A. De la recta tangente al punto A, ¿no? Perdón, antes de que continuemos, Recording in progress. ahora sí. Bueno, no nos perdimos de mucho. A ver, de nuevo, ¿cuál la pendiente de la recta tangente en el punto A? No. de la normal. Fíjense qué estamos utilizando aquí. F de B menos F de A entre B menos A. ¿No sería del punto f de b, coma b? O sea, aquí, la Ajá, recta tangente acá. tangente. Déjenme cambiar el color. O sea, esta de aquí. Sí, ¿no? No. De hecho, ya, digamos que si fueran adivinanzas, pues ya quemaron dos intentos aquí. Ya tenemos esta y no es, y esta y tampoco es. Chequen cuáles son los componentes de este cociente. Pero no es Sería de ninguna de una, estas. podría ser de una recta que conecte al punto f de b y al punto f de a, los dos que Ah, dibujó muy ahí. bien. Exactamente. Estos dos. Por eso les digo, es algo bastante extraño. Resulta que si ustedes trazan algo así como un trapecio aquí en esta gráfica, lo que nos está diciendo prácticamente este teorema del valor medio es que nosotros podemos encontrar por aquí, en este intervalo, un punto C, de tal manera que la pendiente en ese punto C sea exactamente esta pendiente que nosotros tenemos acá. Ahora bien, el problema es precisamente que no sabemos dónde está ese C, pero sí existe. Entonces, vamos a escribir tantito. Lo que nos dice es que existe C en el intervalo de A a B, tal que F mayúscula prima evaluado en C es precisamente todo este cociente. Ahora bien, en verde ya vimos que representa esto. Y lo que les decía, en realidad esto como demostración, pues me van a regañar los demás profes de matemáticas, porque pues resulta que se hace así, al menos gráficamente. Nosotros podemos ir moviendo hasta que, por ejemplo, obtenemos ahí esa misma pendiente.
ahora sí es la recta tangente. Y resulta que no importa cómo se comporte la gráfica de la función en este intervalo, siempre podemos hacer esto. Por ejemplo, déjenme hacer lo siguiente. Vamos a guardar por aquí nuestra recta y voy a borrar mi función. Y voy a poner una función que se comporte así medio rara, ¿no? Medio loca. Por ejemplo, algo más o menos así y que por acá tengamos otra cosa y así, digamos. Entonces, va de regreso. Aquí. Pues, ¿qué creen? Resulta que en este incluso no solamente podemos encontrar uno, sino que hay una recta por aquí, hay un C por acá y hay un C por acá. Solamente nos interesa uno. Pero entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que esta pendiente, lo que representa, es la pendiente o la velocidad media en términos del problema newtoniano que da lugar a la derivada. Es la velocidad media. Pero entonces resulta que si ustedes tienen una partícula que se está moviendo a través de esta trayectoria, pues la velocidad media la va a alcanzar en algún momento. Tiene que. Eso es lo que nos dice este teorema. Incluso, el teorema nos dice que existe un punto, pero no nos limita a que existan más. Por ejemplo, en este caso, aquí hay uno y por aquí hay otro. El problema con el nombre de este teorema es que uno esperaría, déjenme volver a poner esto ya, uno esperaría que fuera el valor a la mitad, el valor medio. Como que eso nos dice, bueno, pues tendría que ser a la mitad, ¿no? Pero a ver, aquí si otra vez movemos esto y nos ponemos justo en medio, pues parece que no. El que está justo en medio debería ser este punto y pues ahí no es para nada tangente. Entonces, ese es un pequeño problema que a veces tenemos con los nombres sobre todo, porque en vez de llamarle teorema de algún valor intermedio, pues simplemente le ponemos así, teorema del valor medio. Ahora bien, como valor medio, en realidad la interpretación que le tenemos que dar es precisamente la del problema newtoniano. Esto debería ser teorema de la velocidad media. La velocidad media, que es esta que tenemos aquí, que como dijo su compañero, conectamos estos dos puntos, A, F de A, B, F de B. Esta velocidad media entre esos dos puntos, en realidad la obtenemos en algún punto intermedio. Más bien, eso es lo que necesitamos entender de lo que es este teorema. Ahora bien, ya que lo conocemos, pues resulta que entonces aquí les decía el problema, no sabemos realmente dónde está la C. Aquí, por ejemplo, en este pues, incluso hay dos, ¿no? No sabemos dónde está la C. Lo que nos dice el teorema, y es algo que a veces, sobre todo cuando no somos matemáticos o cuando apenas estamos empezando a estudiar todo esto, nos causa mucho malestar. Lo que nos dice es que existe. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero por ahí anda. Eso es lo que nos interesa. Por ahí anda. Y aquí este teorema resulta que el teorema fundamental del cálculo lo utiliza de esa manera. No lo necesitamos calcular, porque además como nosotros vamos a trabajar con intervalos muy pequeñitos y que después vamos a tomar el límite de ellos, pues los intervalos se van haciendo cada vez más y más y más apretados. Y entonces el teorema del valor medio pues prácticamente coincide con lo que es el punto medio. Cada vez que se están haciendo más y más y más y más pequeños los refinamientos, resulta que este teorema del valor medio pues igual se va haciendo cada vez más preciso. De todas maneras, sin necesidad de calcularlo. Vamos a ver entonces, ahora sí, ya que conocemos este teorema, la demostración que nos interesa. ¿Qué nos dice la demostración? Bueno, para empezar, ¿qué nos dice? Ahora sí, bien, el teorema fundamental del cálculo. Primera parte. Lo que nos dice es que resulta que si f es una antiderivada de la función f continua en el intervalo cerrado a, b, entonces, si nosotros calculamos la integral de a a b de f de x, diferencial de x, es igual con f de b menos f de a. Si ustedes recuerdan, este es el teorema que realmente utilizamos a la hora de estar calculando integrales definidas. No utilizamos sumas de Riemann, no utilizamos
regla del trapecio, no utilizamos suma superior, suma inferior, etcétera, etcétera. Utilizamos directamente el teorema. Pero a veces pues no sabemos de dónde viene. Y viene de tomar una partición. La demostración comienza entonces tomando una partición. Tomamos nuestro intervalo aquí de A a B y tomamos una partición cualquiera. Por ejemplo, puede estar con una separación constante o que no sea constante. A final de cuentas, las sumas de Riemann nos permiten hacer aquí, por ejemplo, a la mitad y luego la mitad de la mitad y luego la mitad de la mitad de la mitad, cosas así bastante extrañas, ¿no? Entonces, simplemente es una partición del intervalo, donde A es igual a x0, nuestro primer valor, y B es igual a xn. Ahora bien, el truco, si es que le podemos llamar así, como nos lo dice aquí la parte que viene como demostración, la clave de la demostración consiste en escribir esta diferencia f de b menos f de a como todas estas, que si se fijan, a final de cuentas, ¿quiénes son? Estos que estoy poniendo aquí y todos los intermedios, todas las parejitas que estoy poniendo, en realidad, ¿cuánto valen? Las que estoy subrayando. No, ¿qué vas a decir? Bueno, no, yo nada más le iba a decir que si lo podría repetir. La pregunta, estos que ahora estoy encerrando aquí, ¿en realidad cuánto valen? Así, estas parejas. Cero, ¿no? Exactamente, valen cero. O sea que si se fijan, esto, a final de cuentas, el truquito o la clave de la demostración, pues es sumar ceros. Si ustedes recuerdan en algún momento del curso, hemos dicho que este tipo de artificios algebraicos son muy comunes y también son bastante latosos. Porque luego uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuándo sumo cero? ¿O cuándo multiplico por un 1? De tal manera que sea lo mismo, pero que me ayude a hacer una demostración. El problema es que no lo sabemos. A veces se nos ocurre, a veces funciona, a veces no. Entonces, en este caso, funciona bastante bien. F de B es F de XN. F de A es F de X0, según lo que estamos diciendo aquí arriba. Y todos estos intermedios simplemente valen cero. Pero resulta que no nos conviene verlos en esas parejas. Nos conviene verlos así. Esta pareja, luego la que sigue, luego esta vendría de por acá y esta final. De tal manera que ahora los escribimos como esta sumatoria, donde ya estamos utilizando subíndices. Ahora bien, cada uno de estos, si se fijan, lo estamos utilizando mediante el teorema fundamental, perdón, el teorema del valor medio, de tal manera que además, si se fijan aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. F de xy menos f de x y menos 1, lo vamos a escribir mediante un pequeño despeje como xy menos x y menos 1 por la derivada evaluada en algún punto CI, donde cada uno de estos CI está en el intervalo de xy a xy menos 1. Entonces aquí, CI pertenece al intervalo justo que queremos, de xy menos 1, de hecho, a xy, de menor a mayor. Es un pequeño despeje, pero ese despeje, ¿cómo lo vamos a escribir? Pues esta pequeña diferencia la vamos a escribir como delta x, que es justo lo que nos dicen en este lado. Y además, esta derivada, pues resulta ser f evaluada en CI. Si ustedes recuerdan lo que habíamos dicho, nada más que lo borramos junto con todo lo que habíamos escrito del teorema del valor medio, es lo siguiente. F, una antiderivada de f mayúscula, quiere decir que f' es igual a f. Eso es lo que significa que f sea una antiderivada de f. Que cuando derivamos a la f mayúscula, obtenemos a f. Entonces, pues ya lo tenemos aquí. Ahora bien, haciendo todo eso,
Pues resulta que entonces toda esta suma que tenemos acá, vamos a ponerle en naranja ahora, toda esta suma, pues la estamos convirtiendo en esto. Pero esta es una suma de Riemann. Tiene toda la pinta de una suma de Riemann. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos el límite. Aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0. Pero ¿qué es lo que pasa además? Imagínense, delta x es la longitud de todo este intervalo. Eso es delta x. Y decimos que CI coincide con un punto dentro del intervalo. Si nosotros estamos haciendo cada vez más y más y más y más y más pequeñito este intervalo, este CI prácticamente ¿en quién se convierte entonces? En cero. No. Lo En que el se convierte en incremento, 0 es esto. ¿En quién? en el incremento, pero no, ¿verdad? Mm, Tampoco. Menos infinito. No. Imagínense lo que habíamos hecho la otra vez con lo de el exprimidor de limones. Ah, Por aquí tenemos a la C, CI, por aquí tenemos a la XI y por acá tenemos a XI menos 1. No, al revés, perdón. XI menos 1 y aquí XI. Y entonces esta exprime para acá, esta exprime para acá. De tal manera que entonces nuestra delta X, que es la longitud de este intervalo, vamos a verlo como si fuera un intervalo, de XI menos 1 a XI, la longitud delta X ahora tiende a 0. Se van apretando y apretando y apretando. ¿Esto en quién se convierte entonces? La CI. en lo mismo que x sub i menos uno y x sub i, ¿no? Exactamente. O sea que prácticamente aquí lo que estamos haciendo al hacer que la delta X se vuelva a 0 o tienda a 0 es que la CI en realidad se convierte tanto en XI menos 1 como en XI. Entonces, por eso es que estamos haciendo ya este cambio. Cuando tomamos el paso al infinito de esta suma de Riemann, se convierte entonces en la integral. ¿La integral de dónde a dónde? Pues de A a B, en vez de f de c, pues se convierte en f de x, y esta delta xi se convierte en la diferencial. Justo lo que hemos venido haciendo con las sumas de Riemann, con las sumas superiores, las sumas inferiores, el método de, bueno, aunque esos fueron métodos numéricos, pero si tomáramos el límite de lo que son los métodos de Simpson y el método del trapecio, pues obtendríamos también aquí una diferencial. El paso al infinito es el que nos da esta notación. En vez de trabajarlo como sumatoria de alguna función por la base de un rectángulo, la base delta x, al hacer el paso al infinito se convierte en esta integral. Entonces, si se fijan, el teorema fundamental del cálculo, al menos la primera parte, pues es relativamente sencillo de trabajar. Es un teorema muy importante. Eh, Esta parte de que se llama en fundamental le confiere un carácter muy especial, muy fuerte, así como el teorema fundamental de la álgebra, el fundamental de la geometría, el teorema fundamental de la geometría analítica, el teorema fundamental de la aritmética. Son teoremas tan importantes que a partir de ellos podemos hacer enormes cosas. Y lo que vamos a hacer nosotros es construir a las funciones trascendentes. Pero necesitamos este teorema fundamental. No solo eso, resulta que ahora sí, ya podemos prescindir de estar calculando integrales definidas mediante los métodos de sumas. Ahora bien, los métodos de sumas siguen siendo importantes, pero, pero por lo que habíamos dicho en la clase anterior, hay algunas integrales que de hecho no tienen una antiderivada, o al menos no una que sea fácil de calcular mediante el álgebra, o toda esta álgebra que estamos desarrollando. Entonces, esos métodos siguen siendo importantes para cuando se nos acaba todo esto. Aún así, seguimos teniéndolos y eso siempre funciona. ¿Alguna duda hasta aquí?
Am, bueno, desde que empezamos a trabajar lo que es la antiderivada, la hemos venido trabajando como dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería geométricamente las que no son definidas, las indefinidas? Las integrales que no son definidas, Ajá. O sea, por las que no están dentro ejemplo, de un intervalo. déjenme checar aquí. Es que estoy viendo dónde dibujar que no se mezcle con lo que tenemos. Bueno, ahorita les doy un ejemplo. ¿Alguna duda directa sobre el teorema? Sobre la demostración. En realidad lo que estamos haciendo ahorita es ver por qué funciona la demostración, porque a veces leer las demostraciones así uno solo es bastante complicado. Entonces digamos que todos los detallitos que a veces se nos escapan son de los que estoy platicando, digamos. Pero la demostración pues aquí viene bastante bien. Nada más estamos platicando acerca de los pasos que a veces son confusos. ¿Alguna duda en la demostración? No. Bueno, vamos a ver entonces la pregunta que plantea su compañero. ¿Alguna integral que no tenga, eh, que no se pueda integrar de manera sencilla y que tengamos que utilizar entonces alguna técnica, por ejemplo, de sumas de Riemann o algo así? Déjenme checar aquí. Por ejemplo, según recuerdo, ¿alguien recuerda cuál es la integral de tangente de X? La secante al... Ah, no, no, no. No. Bueno, para empezar, Era esta una función que toda... Ajá, diga. incluía el logaritmo natural, ¿no? Tenemos que sacarlo mediante un logaritmo natural, exactamente. Entonces, Era... por ejemplo, esta ya no es una función tan sencilla de Ah, no, integrar. no me acuerdo. Ya no es para nada sencilla de integrar esta función. Pero si ustedes la grafican, pues es algo relativamente sencillo. Entonces, sobre todo cuando no recordamos todas esas fórmulas, a veces si ustedes quieren integrar la tangente de 0 a 1, por ejemplo, para empezar, estas tienen que estar en términos de radianes. No es lo mismo la función tangente en radianes que en grados, porque aquí, si nosotros hacemos tangente de 1 en radianes o tangente de pi, por ejemplo, en radianes, no es lo mismo que tangente de pi grados. Entonces, de entrada, lo que nosotros vamos a tener que hacer para definir estas funciones, las funciones trigonométricas, es trabajar en radianes. Esa va a ser la unidad que va a tener sentido matemáticamente hablando. Sí tienen sentido también las funciones escritas en grados, pero la que vamos a construir, la que vamos a poder construir, va a ser la función tangente en radianes. Aquí entonces, por ejemplo, si ustedes hacen la gráfica de la tangente de x, a lo mejor lo que van a encontrar es algo, déjenme ver, mm, no recuerdo para dónde va la curvatura. Son como varias funciones, cúbicas verticales. Ajá, sí, nada más que les digo, no recuerdo muy bien para dónde va la curvatura. Ah, Entonces ahí el problema es que no, en la parte del origen no recuerdo muy bien. Pero entonces aquí tenemos además las asíntotas verticales, que le dan la forma, como dice su compañero, como si fueran varias cúbicas, copiar y pegar, y copiar y pegar, copiar y pegar. Solo que, a diferencia de las cúbicas, estas no se mueven continuamente hacia la derecha, sino que llegan a un punto en el cual no pueden tocar a lo que es la asíntota. Las asíntotas, ¿alguien recuerda dónde están? no es pi medio. Ajá.
está en pi medios, en la de 90. Ah, perdón, ya estoy confundiendo aquí. Pi medios y menos pi medios. Entonces, aquí, pi medios, aún así es más grande que 1. Entonces, digamos que queremos calcular la integral acá. Como les decía, en vez de hacer uso, por ejemplo, de lo que es la antiderivada, que es bastante complicada, o si no se acuerdan de la antiderivada, en este caso funciona lo que es una suma de Riemann o un método del trapecio o lo que quieran. Porque incluso dentro de lo que son estos intervalos, por aquí de 0 a 1, tenemos varios valores. Por ejemplo, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, incluso a lo mejor anda por acá. Bueno, no, pi tercios no andaría por aquí. Pi tercios andaría un poquito más después del 1. Entonces, pueden hacer una partición de este intervalo de tal manera que calcular la tangente resulte bastante bien. Para eso es que nos van a servir todavía aquellos métodos. Ahora bien, el problema está, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos entonces aquí. Por eso es que nosotros le pedimos que f sea continua en un intervalo cerrado. Porque aquí, por ejemplo, cuando nosotros queremos integrar, digamos, de 0 a pi medios, pues ahí ya no se puede. Tangente de x, diferencial de x. Ahí ya no se puede. Porque justamente en pi medios es donde tenemos nuestra asíntota. Este problema lo van a volver a ver con mucho mayor detalle, ahorita nada más lo estamos platicando, en su curso de cálculo aplicado. Porque para eso es para lo que les va a servir entonces el teorema de L'Hopital o la regla de L'Hopital. Para eso sirve, para calcular este tipo de integrales. Y entonces vamos a ver mediante teorema de L'Hopital que resulta que aquí puede ser infinita o resulta que a lo mejor es incluso algo relacionado con pi, el área que tenemos aquí entre 0 y pi medios. Pero les digo, eso lo van a ver entonces para el siguiente semestre, en su curso de cálculo aplicado. Por eso es importante esta parte de acá. Tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Incluidos los extremos. Allí es un tanto extraño entonces. Continua incluidos en los extremos. No se vale que en el extremo a lo mejor no sea continua, para evitar precisamente este tipo de problemas. ¿Dudas? No. Bueno, vamos a ver la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Aquí, digamos que fuimos de la integral a la derivada. De alguna manera podemos representar a una integral mediante la antiderivada. Ahora, el segundo teorema fundamental del cálculo nos va a decir cómo podemos calcular la derivada de una función, pero esa función resulta ser una integral. Y otra vez va a ser muy importante la parte de partir nuestro intervalo. Pero antes vamos a ver ahora lo que sería también la parte del área. El teorema del valor medio, pero ahora en su forma integral. Este es el teorema del valor medio para la forma derivada. Si se fijan, aquí tenemos la derivada de f, pero también hay un teorema del valor medio para la integral. Nada más que queda menos de un minuto, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. La idea fundamental de este teorema del valor medio ahora para integrales es básicamente la misma que el teorema del valor medio, pero para la derivada. ¿Qué es lo que representa la integral? La integral representa un área. Entonces, aquí, de alguna manera, nosotros estamos jugando con dos áreas. Vamos a dibujarlas. Por aquí tenemos, a lo mejor en el punto más bajo, tenemos esta área, digamos en rojo, en el más bajo. Pero también tenemos en el punto más alto
Vamos a dibujarlo un poquito por afuera. Ahora en el punto más alto tenemos a lo mejor por aquí, esa área. Bueno, si nosotros empezamos a jugar con lo que son las particiones y tratamos de calcular esta integral utilizando particiones, resulta que si lo hacemos mediante lo que es la suma inferior, pues obtenemos siempre algo más pequeño que lo que es la suma real. Mientras que la suma superior, pues siempre va a ser algo más grande que lo que es realmente la integral. Pero entonces, lo que nos dice el teorema del valor medio para las integrales es que debe haber una altura intermedia, para la cual esa altura intermedia de la función resulta que nos tiene que dar entonces, mediante un rectángulo que va a ser entonces f de c como altura por la longitud que es b menos a, nos tiene que dar el área de la integral o el área de la función, porque eso de área de la integral es algo redundante. Nos tiene que dar la integral definida, es decir, el área de la función. Debe haber algún valor intermedio entre la a y la b, de tal manera que la altura nos sirva, o la altura de la función en ese punto, nos sirva para calcular este rectángulo. Entonces aquí, pues aprovechamos que ya tenemos este dibujito y no tenemos que hacer lo que hacíamos antes. Pero entonces también tenemos esa dualidad. Resulta que acabamos de ver en la sesión anterior lo que es el teorema del valor medio para la derivada, y ahora tenemos también un teorema del valor medio para la integral, lo cual es algo bastante bonito. Hay una dualidad muy, muy bonita entre lo que es la derivada y la integral. Están fuertemente relacionadas. De hecho, en su curso de matemáticas discretas, cuando lleguen a lo que es álgebras de Boole, van a ver, si es que no las están viendo ya, van a ver que la dualidad es algo que aparece mucho en las matemáticas. Y en las álgebras de Boole es algo, la verdad, fascinante. Eso de que hay propiedades que el dual cumple lo contrario, o la misma propiedad la cumple así igualita el dual, hablando, por ejemplo, de operaciones entre álgebras de Boole, es algo muy, muy extraño y que sin embargo tenemos en muchas cosas. Por ejemplo, la dualidad en geometría analítica, de que una ecuación representa una gráfica y una gráfica representa una ecuación. También ahí hay una dualidad entre la geometría y el álgebra, bastante, bastante bonita, que de hecho generalmente utilizamos a nuestro favor. Y lo que les acabo de platicar incluso es lo que se llama teorema fundamental de la geometría analítica, la dualidad entre álgebra y la parte gráfica. El teorema entonces lo que nos dice pues es básicamente eso. La integral de a b de f de x dx la podemos representar como f de c, la altura f de c, por la longitud del intervalo. Existe por ahí un número c, de tal manera que se cumple todo esto. Nuevamente el problema es que no sabemos quién es ese c. Sería muy bueno que lo supiéramos, pero pues no siempre es posible. Va a ser un tanto difícil incluso en algunas ocasiones encontrar cuánto tendría que ser ese valor C. En realidad no es que lo vayamos a utilizar, pero lo que sí es importante es que existe por ahí. Quién sabe dónde, pero por ahí anda. Y este teorema del valor medio de la integral es lo que se utiliza. Bueno, aquí vienen muchos ejemplos, vienen cómo se puede utilizar para hacer algunos cálculos. Y se utiliza para demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo, o bien la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, porque a final de cuentas nos dicen básicamente lo mismo. Para hacer una integral basta con derivar, y para hacer una derivada basta con integrar. Son duales de alguna manera. ¿Qué nos dice ahora? Pues resulta que ahora, si se fijan, la parte de la derivada siempre nos hablaba de un intervalo abierto. Entonces nos dicen, f es continua en un intervalo abierto, que contiene al valor a. Y para todo x en el intervalo, entonces podemos escribir de esta manera a nuestra derivada de la integral. Aquí hay algo muy extraño. Para empezar, esto. Integral de a x de f de t
diferencial de t. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, para empezar, aquí la a es una constante. La x, esto es una variable. Y no solamente eso, resulta que entonces esto se va a comportar como una función f de x. Pero entonces esta t, ¿qué es? En matemáticas es algo que nosotros le llamamos una variable auxiliar. Ahora sí que está ahí, cumple la función de una variable, pero en realidad pues no le hacemos mucho caso, solamente es por notación. La variable que nos interesa aquí es la x. Ahora bien, si nosotros aplicamos lo que es el teorema fundamental del cálculo, en realidad esto ¿quién es? Esto debería ser f de x, o bueno, viéndolo de esa manera, déjenme ver si f' cumple que es igual a f minúscula, entonces esto tendría que ser f de x menos f mayúscula también de a. Ahora bien, en realidad aquí lo que hacemos es definirlo solamente como f de x. Porque si se fijan, en ningún momento estamos definiendo a la f como la antiderivada de f minúscula, a f mayúscula, como la antiderivada de f minúscula. Entonces, podemos prescindir de esta parte de acá, f de a, y simplemente definimos a f así, como una función. Esto es algo que incluso ustedes van a hacer de manera pues implícita. Por ejemplo, cuando lleguen a calcular en su curso de física la parte de los campos eléctricos, campos magnéticos, para cierto tipo de figuras. Por ejemplo, para una varilla recta o para una circunferencia con una carga uniformemente distribuida o para un cono o cosas así. Entonces van a utilizar a la integral como si fuera una función. Pero entonces si se fijan justamente lo que decíamos, pues aquí depende este valor de la integral del valor que tenga la x. Un caso extraño, si x es igual con a, ¿cuánto vale entonces esta función? Pues, bueno, si x es igual con a, entonces la integral iría de a, ¿no? ¿Valdría cero? Exactamente. Entonces un tanto curioso, algo con lo que hay que tener cuidado. Si x es igual a, f de x es igual a 0. En ese punto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues vamos a tratar de tener cuidado con este punto. En caso de que surja por ahí algún cociente, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si nosotros definimos de esta manera, déjenme borrar esto porque aquí estamos tapando. Si nosotros definimos a f de x, f mayúscula de x, como esta función a través de lo que es la integral de a, que es una constante, a la variable x, entonces podemos derivarla. Y la derivada de f mayúscula de x resulta ser, por definición, el límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto. Pero cada una de estas tiene una representación en términos de una integral. Por ejemplo, estas dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí si se fijan, donde termina uno, si nosotros lo vemos como si fuera la gráfica de una función, aquí tenemos a nuestra a. Por aquí anda, digamos que x. Y por aquí anda x más delta x. Entonces, la integral de a x más delta x, es decir, toda esta.
pero le van a restar la integral de a x. Entonces, hay que quitarle esta parte de aquí que estamos achurando de manera distinta. ¿Qué es lo que nos queda? La integral de x a delta de x. Exactamente, que es justamente esto que tenemos aquí. Entonces, están de alguna manera jugando con lo que es la simbología. Eso es algo que es bastante bueno conocer. Todo este tipo de manipulaciones que podemos hacer, por ejemplo, a través de conocer que la f sea continua en este intervalo. Y si es continua, entonces la integral debe cumplir con esto. Y es de manera bastante natural, digamos. La integral de a x más delta x, si le quitamos la integral de a x, pues se tendría que convertir en esta parte de aquí, que es la integral de x a x más delta x de f de t, diferencial de t, donde esta es f, así nada más. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando nosotros tomamos entonces el teorema del valor medio, pero ahora para lo que es la integral, pues resulta que esta integral de aquí, si ustedes recuerdan ese teorema, nosotros lo podemos aproximar. Resulta que ahora debe haber algún valor c que esté dentro de este pequeño intervalo de x a x más delta x, de tal manera que la integral la podemos representar así, como esta parte nada más de acá, lo que está entre cuadritos. Eso es el teorema del valor medio de la integral. Existe un valor intermedio entre x y x más delta x, de tal manera que la integral sobre ese intervalo tiene que ser f de c por la diferencia de los dos. Pero esa diferencia es precisamente el delta x. Y aquí, si se fijan, pasa algo ya muy bueno. Nosotros, este delta x que teníamos de nuestra definición de la derivada, fue el que fuimos sacando aquí. Y es este de acá. Y ahora apareció otro delta x. Bueno, pues así como le hacemos siempre. Delta x dividiendo con delta x multiplicando. Todavía no aplicamos el límite. Que realmente esto es válido. Aún no hemos aplicado el límite. El límite lo aplicamos aquí. Pero nuevamente, piénsenlo de esta manera. Nosotros tenemos aquí una placa que está empujando. La placa se llama XI menos 1. Aquí adentro tenemos a la C. Y por aquí tenemos nuevamente lo que es otra placa que se llama XI. Entonces, cuando este delta X, que es la diferencia entre estos dos, lo hacemos muy pequeñito, de tal manera que tiende a cero, entonces la C ¿en quién se convierte? En x. Exactamente. Y entonces resulta que ya tenemos nuestro teorema. Porque a final de cuentas, esta derivada, pues es precisamente esto. Esta integral lo convertimos en f de x, luego le sacamos la derivada que está por fuera y encontramos que tiene que ser f de x, así solito. Entonces pareciera que estamos dando una vueltezota y en realidad sí, pero estamos llegando justamente a lo que queremos, al segundo teorema fundamental del cálculo. Y lo que nos dice es que cuando ustedes derivan una integral, pues resulta que obtienen la misma función f. Es decir, de alguna manera se están comportando como el operador inverso uno del otro. Si ustedes integran algo que resulta ser la derivada de una función, entonces regresan a la antiderivada. Regresan a la función antes de derivar. Si ustedes derivan una integral, pues resulta que dejan a la función prácticamente igual. Son los dos aspectos que tienen la derivada y la integral. De alguna manera son operadores inversos uno del otro, que es justamente lo que también decíamos al inicio de esta sección de integrales. Podemos comenzar a trabajar con la integral, ahora sí, como el operador inverso. Esto es lo que nos está diciendo prácticamente este teorema. Bueno, las dos partes del teorema fundamental del cálculo.
Chequen la demostración, nuevamente, como les decía, la idea de leerla, de checarla entre todos, es que todo este tipo de detallitos que de repente se nos escapan, pues los veamos entre todos, que veamos que no es que nos estemos inventando los teoremas y que se ajustan a lo que nosotros queremos hacer, sino que más bien, pues resulta que intuitivamente funcionan muy bien y la demostración hasta eso no está tan complicada, aunque necesitamos los dos teoremas de valores medios, el de la derivada y el de la integral ahora. Bueno, con esto que acabamos de ver, ahora sí, ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos y en esta semana vamos a definir lo que son las funciones trascendentes. Vamos a definir lo que es la función primero logaritmo, vamos a definir la exponencial a través de lo que es la función logaritmo, las funciones trigonométricas y las trigonométricas inversas. De hecho, primero definimos a las inversas y luego a las directas. Y por último, las funciones hiperbólicas. También, primero a las inversas y luego a las directas. Va a ser una construcción un tanto extraña. Pero eso, pues lo vamos a ir viendo en las demás clases. ¿Alguna duda con el teorema, con la demostración? No, Ahí dice en el segundo teorema intervalo abierto y, pero ahí, por ejemplo, le podría poner a b. Le pregunto porque, por ejemplo, ahí en la integral ya definida dice de a x. Entonces, no sé. No. Aquí puede ser cualquier intervalo abierto siempre y cuando contenga a la A. Y el Ah, valor, o más bien el teorema, es válido para cualquier X dentro del intervalo, pero ok. siempre y cuando sea un intervalo abierto. Aquí nuevamente el problema que estamos tratando de evitar es que se supone que primero estamos integrando. Entonces, si primero estamos integrando, vamos a evitar problemas, por ejemplo, de alguna discontinuidad por acá, o que por aquí a lo mejor se vaya hacia una asíntota hacia abajo o hacia arriba. Por eso es que ahora necesitamos el intervalo abierto. Además de que recuerden, la derivada solamente funciona en intervalos abiertos, no cerrados. Entonces también ahí hay algunos detallitos que hay que tomar en cuenta. oiga, profe, ¿Qué pasó? en los libros cuando hablan acerca de la regla de Barrow y del teorema fundamental del cálculo, la parte uno, ¿es lo mismo? O sea, hacen referencia a lo mismo? Sí, sí, déjenme borrar aquí tantito esto. La regla de Barrow es aplicar el teorema, la primera parte del teorema fundamental. Así es la regla de Barrow, pero ya aplicado, digamos. Sin Ah, ok. aplicar o a veces, por ejemplo, para cuando vayamos a construir nuestras funciones trascendentes, simplemente lo utilizaremos así, como teorema fundamental del cálculo. Pero en principio, ya cuando tienen aquí un ejercicio así, integral de 1 a 2 de x cuadrada menos 3 de x. Bueno, aquí aplicamos regla de Barrow, calculamos la antiderivada, evaluamos en los extremos y nos da menos 2 tercios y ya. A eso es a lo que se refiere en realidad. Ok, gracias. Ah, Este, bueno, le iba a preguntar esta otra cosa. Eh, Acerca de los métodos de integración numérica que vimos, es muy complejo el método de integración de Romberg. Mm, ahorita no recuerdo cuál sea ese método. Ah, ok. Eh, lo que sí es que en principio todos están basados en lo que son las sumas de Riemann. Y el problema es que si ustedes recuerdan, en el método del trapecio es un polinomio de grado uno y la aproximación es medianamente buena. Se supone que ahí los trapecios pues son de alguna manera lo que estamos haciendo es que de dos alturas nosotros tomamos la pendiente. Esto es una recta. La recta nos da el método del trapecio. En el método de Simpson lo que hacemos es tomar una parábola. Entonces vamos así. Y esto sería un polinomio de segundo grado. Hay otros métodos que utilizan diferentes tipos de polinomios de segundo grado. La regla de Simpson utiliza parábolas,
Hay algunos otros que utilizan secciones de elipses, otros secciones de circunferencias, pero la verdad es que sí son bastante más complicados. El que usted menciona, no sé si sea alguno de esos. Incluso hay algunos que se atreven a ir más allá y ponen polinomios cúbicos, que se supone que dan todavía mejores aproximaciones, pero igual. Así como para pasar de recta a parábola se complicó bastante, pero nos da una muy buena aproximación, una mejor aproximación, pues a veces es donde se pregunta uno, bueno, ¿qué tanto me tengo que complicar si solamente le estoy ganando 1 o 2 decimales? Eh, si quiere, mándame un correo y déjeme checar ese método, porque la verdad, así como lo está mencionando ahorita, no lo recuerdo. A lo mejor es alguno de esos que le menciono de otro tipo de polinomios, pero así por el nombre que me dio ahorita no lo recuerdo. Ah, es el de Romberg o extrapolación de Romberg. Pero sí se lo mando por correo. Sí, por favor. Bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces la clase y vamos a checar lo de las funciones trascendentes a partir del día miércoles. En el chat, por favor, vayan poniendo su asistencia, si es que no, creo que no la pusieron en el pasado.